para que no nos espere más con tanto protocolo, vámonos directamente hasta la ciudad de Chihuahua. En la línea telefónica tenemos a Rafael Ponce de Radio Universidad. Es la información ahorita que está llamando la atención, no solamente a nivel estatal ni a nivel nacional, a nivel internacional. El asesinato de otro activista en el estado de Chihuahua, uno de los líderes del Barzón, quien precisamente era uno de los que encabezaban movimiento contra una minera canadiense y la sobreexplotación de pozos acá en Benito Juárez, cerca de Villa Ahumada. Saludamos con mucho gusto a Rafael Ponce. Rafael, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a nuestros compañeros de allá, Ciudad Juárez, y a los juarenses, como llamamos de acá. Pues sí, efectivamente, como ustedes comentaban, como tú comentas, Ricardo, un hecho que trasciende a nivel internacional ayer con el asesinato pues, del líder del Barzón de la zona occidente, de Ismael Solorio, junto con su esposa Manuela Solís. Deseo comentarte que después de este hecho registrado precisamente en aquella localidad, pues los principales líderes del Barzón se trasladaron acá al Palacio de Gobierno, en donde en un intento por ingresar al Palacio de Gobierno, pues se dio un enfrentamiento entre los guardias de seguridad que custodiaban este edificio histórico, y finalmente el mismo secretario general de Gobierno, Raimundo Romero, les permitió el acceso, y ahí mismo, en el interior de la sede de su despacho, pues tuvo una larga plática que inició, Ricardo, desde las 6 de la tarde y concluyó a la 1 de la mañana, con una serie de acuerdos entre tanto la autoridad como los barzonistas para llegar a tratar de encontrar a los asesinos que dieron muerte a este par de líderes sociales, pues que, como tú bien decías, este líder tenía un enfrentamiento con la empresa canadiense. Y hay que comentarte, Ricardo, que en ese enfrentamiento que se dio, hubo agresiones verbales y hasta físicas entre los guardias de seguridad del Palacio de Gobierno y a los líderes campesinos, pues que demandaban a gritos ingresar al edificio, y finalmente, como te decía, pues lograron platicar por largas horas. Entre los acuerdos que comentarte, Ricardo, que se dio entre las autoridades de los líderes barzonistas, que son 5. Los principales son el compromiso del Estado de suspender temporalmente la explotación minera; el segundo, compromiso de la autoridad, conforme a derecho, el problema de atender el agua superficial y los pozos irregulares en la cuenca del Conchos; el tercero, agotar todas las líneas de investigación por parte de la Fiscalía hasta esclarecer este asesinato; el cuarto, protección a una lista de 8 personas que los barzonistas proporcionaron y que señalan que están amenazados; y el último, Ricardo, es de que se planteará al gobernador la posibilidad de hacer un homenaje de cuerpo presente a las víctimas en Palacio de Gobierno. Este acuerdo, Ricardo, concluyó a la 1 de la mañana, se decía, empezó a las 6 de la tarde, fueron largas las horas, y estuve ahí hasta la medianoche, y ya finalmente a la 1 acordaron pues estos 5 puntos principales que se habrán de atender de forma inmediata. De manera importante o saltante en estos acuerdos, pues el gobierno del Estado se desliga porque hubo una acusación seria de los líderes del Barzón, en el sentido de que es un crimen de Estado derivado de las manifestaciones, como tú decías, de este líder que junto con su esposa fue asesinado, de que se ponía algunas acciones de la empresa canadiense, y que pues acusaban al Estado de ser los responsables de este homicidio. Sin embargo, pues ya, como te decía, esos fueron los acuerdos generales. Ricardo, ¿alguna pregunta más? Ahorita, ¿cuál sería la situación ahí en Palacio de Gobierno, Rafael? ¿Ya los manifestantes de ayer se retiraron de ahí? Efectivamente, se retiraron. Eso es un decir, porque ahí están, algunas familias se encuentran afuera, ellos aseguran que volverán, algunos de ellos están durmiendo a las afueras, pero la intención de ellos es permanecer todo el día hasta en tanto haya una solución pronta, no solamente la investigación, sino también, como se decía en los acuerdos, pues quieren que les permitan trasladar los cuerpos de estas 2 personas y allá a Palacio, a manera de presión, para presionar al gobierno del Estado a aceptar inmediato este homicidio. Se habla de que ya posiblemente se tengan a 4 presuntos responsables detenidos. ¿Qué hay de cierto esto? ¿Ya lo confirma la Fiscalía? No, aún no. Precisamente estamos tratando de comunicarnos con el fiscal en estos momentos, pero la información oficial la va a dar a conocer únicamente el secretario general de Gobierno
no se autorizó una fuente, otra fuente para darle los datos precisos. Se habla de 4 detenidos, sin embargo, esto está de manera confuso, no hay menos oficial todavía. Muy bien, Rafael, pues agradecerte que hayas tenido la oportunidad de comunicarte con nosotros aquí a Grupo Radionet en vivo, con esta información que, como lo comentábamos al principio, pues generó mucho ruido ya a nivel internacional por tratarse de un activista. Efectivamente, esperemos que esto llegue a un buen término, porque el conflicto, si no se soluciona de manera pronta, Ricardo, pues amenaza con extenderse a todo el estado, a toda la región donde los líderes de Barzón o bazonistas tienen problemas, no solamente con los empresarios mineros, sino también con los menonitas, que han sido causantes del enfrentamiento de este hecho, ¿no? Claro. Gracias, Rafael Ponce de Radio Universidad, por esta participación especial para Grupo Radionet. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Cuál es la información que motiva esta última participación de Rafael Ponce? La tarde de ayer fue ejecutado junto con su esposa, el líder del Barzón en Buenaventura, Ismael Solorio, cuando viajaba por el corredor comercial que conduce de Cuauhtémoc a Rubio, a la altura del kilómetro 28. El dirigente y su esposa viajaban en una pick-up Ford Lobo King Ranch color azul marino, en la cual fueron localizados con varios impactos de armas de fuego. La unidad estaba estacionada en una brecha del campo Menonita 8, donde la ahora fallecido presentaba varios impactos de bala en la cabeza y su esposa en el abdomen. Sin embargo, cabe destacar que en el lugar no se localizaron casquillos precutidos. Fuentes del Barzón confirman que en días anteriores tuvieron un desencuentro con ejidatarios de Benito Juárez, y en esa ocasión uno de los barzonistas resultó herido con arma blanca, por lo que no descartan que este hecho tenga relación con lo ocurrido en días pasados. Luego de dar a conocer la muerte de Ismael Solorio, un grupo de 12 representantes del Barzón, encabezados por Martín Solís, se manifestaron, como ya lo escuchó usted, en Palacio de Gobierno, anunciando al secretario general del Estado, o de Gobierno más bien, Raimundo Romero, un plantón hasta no hablar con el gobernador del Estado, César Duarte. Por ello, con camionetas y autos bloquearon el tránsito y los accesos que comprenden el primer cuadro de la ciudad, exigiendo el esclarecimiento del asesinato de este líder. Lo que sí usted ya escuchó es precisamente la información de todo el acuerdo al cual se llegó, y que un boletín que llegó a la 1 de la mañana sobre los compromisos a los que llegó el gobierno del Estado con los barzonistas o con quienes estaban manifestando precisamente ahí en Palacio de Gobierno. Es una información, como ya le decía, pues que ha llamado la atención, ya le decía también, no solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional. Por tratarse, usted sabe cómo está muy sensible la cuestión de los líderes, de los activistas sociales, y es precisamente quien encabezaba estos movimientos contra la empresa canadiense y contra los menonitas sobre la explotación de pozos. El doble asesinato fue calificado por la dirigencia del Barzón como un crimen de Estado, y advirtió que los cuerpos serán velados en el Palacio de Gobierno. No se escucharon las advertencias sobre más ataques en contra de quienes se habían manifestado para detener las actividades de exploración de la mina, que ha traído más problemas que beneficios al ejido Benito Juárez, dijo Martín Solís, dirigente estatal de la organización. Como ya le decía, la Fiscalía mandó un comunicado en donde dice que los cuerpos presentaban 2 impactos de arma de fuego, Solorio Urrutia en la cabeza y pecho, y su esposa 2 impactos en el pecho y el abdomen. A pesar de que fueron 4 impactos, en la escena del crimen fueron localizados solo 2 elementos balísticos de arma corta. Amplió que no había una línea de investigación determinada sobre el móvil del doble crimen, aunque por la noche una versión señaló que el ejército habría detenido de 3 a 4 individuos como probables responsables. Esto último, como lo dijo Rafael Ponce de Radio Universidad, esto no ha sido confirmado por la Fiscalía. La versión oficial del homicidio y el resultado preliminar de la investigación serán emitidos por la Secretaría General de Gobierno en las siguientes horas. También esto nos lo comentaba Rafael Ponce, quien dijo que no sería la Fiscalía quien informaría, sino precisamente la Secretaría General
de gobierno. Solorio Urrutia era uno de los líderes barzonistas que pugnaron en el último año por regular, o en su caso clausurar los pozos que agravaron la sobreexplotación de aguas nacionales en zonas de cultivos de la comunidad menonita dentro de la región agrícola del acuífero Santa Clara, Flores Magón, Ahumada. Era también parte del grupo de ejidatarios en contra de las operaciones de exploración de la compañía minera canadiense Max Silver y su filial minera Cascabel en tierras comunes del ejido Benito Juárez, el municipio de Buenaventura, donde se buscan yacimientos de oro, plata, zinc y molibdeno. El pasado viernes, Solorio Urrutia advirtió que ambos conflictos estaban muy calientes y que en cualquier momento podría haber ataques de mayor intensidad entre ambos grupos. Estamos a dos fuegos en la lucha por el agua con los menonitas y por preservar los recursos naturales en Benito Juárez ante la posible contaminación que pueda traer la mina, manifestó. El pasado sábado, el periódico El Universal publicó en su reportaje "Menonitas sobreexplotan el agua", que líderes campesinos denunciaron que grupos de la delincuencia organizada estarían protegiendo a la comunidad menonita en Amijipa, Riva Palacio y Buenaventura para impedir que la autoridad regulara o clausurara sus pozos ilegales. Estos mismos grupos delictivos estarían vinculados a los comuneros asalariados por la minera, acusó Solorio Urrutia desde agosto pasado junto con otros líderes del comisario ejidal de Benito Juárez. Según versiones de quienes establecieron comunicación telefónica con Ismael Solorio durante la mañana de ayer, el dirigente campesino se trasladaba desde el ejido Benito Juárez al Cuauhtémoc para recoger refacciones para uno de sus tractores. Las versiones señalaron que de ahí llegaría a Chihuahua capital para atender una consulta médica de su esposa, que estaba bajo tratamiento de una afección crónica desde hace varios meses. En un comunicado que calificó de urgente, el Barzón detalló que Solorio Urrutia ha sido uno de los dirigentes no solo de la oposición del establecimiento de la mina, sino también de quienes llevan 4 meses denunciando los aprovechamientos ilegales y las perforaciones también ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen. Dichas perforaciones y aprovechamientos los realiza un pequeño grupo de acaudalados. Apunta el comunicado que posterior a la entrevista que barzonistas tuvieron el lunes 15 con el secretario Romero Maldonado para denunciar el enfrentamiento que se registró el sábado 13 entre comuneros y ejidatarios en Benito Juárez, un grupo de gente pagada por la mina acudió al Congreso del Estado apoyados por legisladores del PRI. En dicha reunión se volvió a atacar, a calumniar y amenazar a quienes forman parte de la mayoría ejidal que se opone a la mina. Agregó el Barzón que es muy claro que en el corredor comercial Cuauhtémoc Colonia Obregón operan normalmente a ciencia y paciencia de las autoridades una patrulla del crimen organizado. Lo más probable es que esta sea quien ultimó a Solorio y a su esposa. La autoría intelectual es muy clara, quienes detentan los grandes intereses afectados por el activismo de las y los barzonistas y la actitud omisa o ineficiente del gobierno del Estado, concluyó el comunicado. En el enfrentamiento el sábado 13 de octubre, Ismael Solorio fue prácticamente linchado cuando acudió a reparar un neumático a una desponchadora, según versiones del comisariado ejidal Rafael Armendáriz Solís y del propio Solorio Urrutia. La línea telefónica tenemos a Carlos González, vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, licenciado, y por supuesto muy buenos días a todo el auditorio, a la orden. Muchas gracias. Carlos, para preguntarte sobre la versión que tiene la Fiscalía en torno al asesinato del líder del Barzón y también sobre la posible detención de 3 o 4 personas implicadas en esta ejecución. Bueno, estos hechos, como ya han sido ampliamente difundidos, ocurren o se da aviso a la Fiscalía poco después de casi a la 1 de la tarde del día de ayer. Se da allá en el campo menonita 7:30, entonces en el corredor comercial Cuauhtémoc Álvaro Obregón, a bordo de un vehículo se encuentran los cuerpos de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís Contreras. Se están realizando pruebas de balística. Hay un trabajo pues de campo que se está desarrollando. No puedo abundar en detalles sobre el mismo por el efecto de la investigación. Sin embargo, en lo que compete pues al trabajo de la Fiscalía, el trabajo pericial, se están realizando innumerables diligencias de estos hechos hasta toda la madrugada del día de hoy. Se siguen realizando trabajos importantes. La Fiscalía, bueno, pues su objetivo es aclarar estos lamentables acontecimientos, dar con él o los presuntos responsables, y bueno, ese es el trabajo que compete pues a esta instancia. Ayer se hablaba efectivamente de algunas personas detenidas en calidad sospechosas, y hasta dentro de la noche estas personas no tienen nada que ver con este asunto.
Y bueno, pues la investigación de cualquier manera, por supuesto que tiene que continuar, esto con base, repito, pues el trabajo de campo, periciales, planimetría, entrevistas en los alrededores, en fin, una serie de aspectos que se están trabajando. De haberse efectuado efectivamente esta detención, ¿sería por parte del Ejército Mexicano? ¿No han sido puestos a disposición de la Fiscalía? Sí, por supuesto, de ayer que se hace esta detención, se coordinan acciones entre el Ejército y la Fiscalía para determinar o no la participación de estas personas. Y como te comentaba hace un momento, señor, ya hasta entrada de la noche se determinó que no tenían que ver, que no tenían participación alguna en los hechos. Y ya están libres. Pues, buscando a las personas. Entonces ahorita no hay ninguna persona detenida en relación a esto. No, señor. Muy bien, Carlos. Las personas eran en calidad de sospechosas, no se acreditó que no tuvieron participación, la investigación sigue. Muy bien. Pues cualquier información la va a dar a conocer. La Fiscalía no queda a cargo tampoco, obviamente, de alguna dependencia estatal. Bueno, la Fiscalía le compete la investigación, por supuesto que en la línea de mando, en la estructura de gobierno del Estado, pues hay por supuesto, una coordinación. El ingrediente, pues, de la investigación compete a la Fiscalía y así se seguirá trabajando. Muy bien, Carlos, agradecerte que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, San Pedro, muy buenos días. Gracias. Bien, pues lo nuevo de esta información que nos da Carlos González es que los 4 detenidos por el Ejército Mexicano ayer como presuntos sospechosos no tienen nada que ver con el doble homicidio, este asesinato del activista, y ya obviamente después de que lo detuvo el Ejército se le entrega a Fiscalía y ahí se determina que no tiene nada que ver con el doble homicidio, con el asesinato de este activista, pues que puso en movimiento a quienes integran precisamente el movimiento de El Barzón. Pues esta agrupación que ya escuchó usted, ya se lo acabamos de narrar, pues se ha manifestado en contra de muchas cuestiones, incluso hasta de los autos chuecos ha tenido que ver, pero obviamente en las últimas fechas con cuestiones que tienen que ver con el campo, con cuestiones que tienen que ver con afectaciones ahí en la sobreexplotación de pozos. Una nota que quienes la manejamos primeramente fue el Grupo Radionet, con la denuncia que hiciera el presidente municipal de Villomada sobre pozos clandestinos que tenían los menonitas precisamente ahí en el ejido Benito Juárez. Obviamente también con esto último, que si yo lo desconocía, precisamente era la explotación o la investigación que hacía una empresa minera ahí para la explotación también pues de algunos minerales. Es la información que tiene que ver con esta situación sobre el asesinato del líder barzonista y su esposa ayer por la tarde, y que bueno, pues ya le dimos cuenta nosotros la información, los antecedentes, lo que se hizo el día de ayer, los acuerdos de gobierno del Estado y también lo que tiene hasta este momento la Fiscalía General del Estado. Nos permitimos comenzar así el noticiero de esta mañana por la trascendencia de la información y también pues porque entramos un poquito tarde. Entonces, sin darle más preámbulos, lo invitamos para que siga con nosotros.